Estamos en comunicación con Alejandro Rusconi, secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y además es Alejandro, es secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Estábamos viendo una placa sobre la crisis habitacional en la Argentina y también estábamos evaluando o poniendo en discusión, en realidad, las distintas voces que se escucharon en la semana acerca del tema. Queríamos preguntarte en primer lugar, ¿qué lectura haces vos de esta problemática y cuál es la posición desde las organizaciones sociales? Bueno, mi postura es, primero, nosotros tenemos que hablar, cuando hablamos tenemos que hablar del hábitat, ¿no? Primero, un derecho principal que es el derecho a la vivienda, que está en nuestra Constitución consagrado y también reconocido en diversos instrumentos internacionales de derecho humano que fueron ratificados en Argentina con la reforma constitucional del año 94, ¿no? Yo, para aquellos que utilizan, ¿no?, que son paladines del derecho, primero hay que reconocer los instrumentos legales que tenemos en nuestro país. Y después tenemos que reconocer también el déficit que tenemos. El último censo que se hizo fue el 27 de diciembre del año 2010, ¿no? Ahí nos está marcando un déficit de 3,5 millones de demanda habitacional en la República Argentina, ¿no? A eso le sumamos que fue un crecimiento demográfico estos últimos 10 años que no fue acompañado con planes de viviendas que puedan satisfacer la demanda de las necesidades y más de los sectores populares, y que se ha ido incrementando en este último semestre por la cuestión de pandemia, cuando vemos que muchas familias se han quedado sin ingresos, no pueden pagar alquileres, y muchos que viven en estado de hacinamiento, ¿no? Así que la problemática es una problemática grave, digamos, que se ha acrecentado, y por eso yo creo que el eje que tenemos que discutir es hoy como políticas proactivas del acceso, y no estoy hablando sobre la vivienda. Lo elemental es acceso al suelo, acceso a la tierra, que se pueda garantizar lotes con servicios, ¿no? Que es lo primero, ¿no? Porque lo que más cuesta hoy es un pedazo de tierra, y después vemos con políticas que sean inclusiva, porque las tomas no soluciona a veces el lugar donde se toma, tiene que estar acompañado del Estado, el Estado tiene que estar presente en los planes de urbanización, porque a esa gente le tienen que llegar servicios, ¿no? Nosotros tenemos que ver donde, si hay una toma, bueno, hay que urbanizarla, generar lote con servicio, es decir, que tengan agua, que tengan luz, y también el derecho a la ciudad, porque tienen que tener acceso a los servicios públicos, pero también a otros servicios. Tenemos que estar en contra del desarraigo, digamos, tiene que estar cerca de donde hay un hospital, donde hay una escolaridad para sus hijos, digamos, que es mucho más allá. No es solo el pedazo de suelo que cuesta muchísimo, porque eso está marcado por la política inmobiliaria que se ha tenido en Argentina en los últimos años, ¿no? Así es. Alejandro, es importante escuchar lo que estás mencionando también y cómo las organizaciones sociales vienen manteniendo esta disputa, que es una disputa territorial, una disputa a su vez de sentido, pero en la semana vemos cómo los medios hegemónicos tratan de instalar este tema por lugares como por ejemplo es la seguridad, y cómo también salen personajes, ya sea de la política, en este caso Bernie, que salió a decir o a criminalizar a quienes ocupan tierras, y por otro lado también a nombrar compañeros que trabajan en territorio haciéndolos cargo de la situación de las tomas de tierra. ¿Cuál es la reflexión que hacen las organizaciones sociales al respecto? Yo creo que la reflexión me parece que eso de ponerse la gorra y decir tal, ¿no? Las organizaciones sociales son las que contribuyen. Si hay una toma y organización social, mejor, porque vos son con quien te sentás a hablar. Y yo en eso tengo experiencia, porque lo vengo trabajando en la mesa de gestión que contempla la ley 14449, que es la ley de acceso justo al hábitat en la provincia de Buenos Aires, que cuando hay un proyecto de urbanización o hay se sientan, digamos, los funcionarios, el municipio
y los representantes del barrio, y si son organizaciones sociales mejor, y si son representantes delegados de la gente que está viviendo, es muchísimo mejor, digamos. El tema es que a veces se confunden, uno parece que tiene el discurso o quieren imponer el bolsonarismo criollo acá en la Argentina, ¿no? Porque en algunos lados, en Brasil a lo mejor dio resultado eso, y ir acompañando lo que dicen lo que dicen los medios para quedar bien con ciertos sectores, digamos, hay cuestiones que uno no, eso no son negociables. Yo creo, no son negociables, que siempre tenemos que trabajar en perspectiva de derecho humano, en todos los sentidos, ¿no? Y esto es uno de esos, el derecho al hábitat, ¿no? Así que donde hay organizaciones sociales, sea de quien sea, del oficialismo, que sean opositores, no importa, porque uno sabe que hay organización y se puede sentar y se puede discutir. Podemos coincidir o no, como nos pasa a veces, te pueden hasta levantar de la mesa, pero vos estás discutiendo con una organización social, y eso es lo que se debe valorar en esto. Alejandro, es interesante lo que mencionás y también tu recorrido respecto al tema, porque justamente cuando iniciábamos la introducción que hacíamos de la problemática, hablábamos de esta doble vara, ¿no? Por un lado, un montón de countries que se declaran como terrenos baldíos y que no tributan, digamos, específicamente como countries, y además también esta doble vara al momento de referirse a la situación de tomas de tierra y a la criminalización de los sectores populares, porque tenemos el caso de Joe Lewis, acá lo hemos cubierto en un montón de instancias, usurpando un lago que le corresponde a todos y a todas las argentinos y argentinas, y pareciera que en esos casos no hay ilegalidad, ¿no? Sí, correcto. Y otro tema más. Hoy he escuchado unas declaraciones por aquí por arriba del juez Aria, que es de acá de La Plata. Él trabajó con nosotros y casi lo quieren detener un día que hubo un abasto, un barrio que hoy se está urbanizando, que se logró la expropiación, ¿no? Y él decía hoy que hay muchos jueces también que han obtenido lotes por usucapión, ¿entendés? ¿No? Porque jueces que saben que esa tierra no, a lo mejor falleció el dueño, y han hecho ellos los trámites de usucapión y se han quedado, digamos, con lotes, ¿no? Como la cuestión de los country, ¿no? Hay macizos que son, digamos, no están divididos en propiedad horizontal, no existe la división ni lotes, y han construido en muchos casos y después lo regularizan o no lo regularizan para no pagar impuestos, ¿no? Es así, digamos. Yo creo que por eso el Estado debe estar presente en todo, también regularizando los country y también regularizando los barrios populares, ¿no? Y el tema no es que hay que fomentar la toma, no, nosotros tenemos que trabajar en el acceso justo al hábitat, acá en la provincia de Nueva, como bien lo dice la ley, porque a veces la toma no sirve porque toman un terreno que es bajo, digamos, pero si el Estado está presente, eso es muy bueno, porque el Estado tiene recursos para saber qué es habitable o qué no, y tenemos muchísima experiencia en la provincia de Buenos Aires, y un caso te citaba recién, como es el barrio Nuevo Abasto, acá en la ciudad de La Plata, donde se pudo hacer un loteo y se puede ir tratando de llevar los servicios para que tengan una vida digna a los vecinos. Alejandro, hablas del rol de las organizaciones sociales, hablas de la planificación también y hablas del trabajo en conjunto con el Estado como algo necesario para resolver este problema, que es un problema de acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional, un derecho importante que hace a la integridad y hace también a la dignidad de los habitantes del suelo argentino. En ese sentido te quería preguntar si hay algún plan de trabajo, o por lo menos se venía hablando de parte de las organizaciones sociales que se le estaba presentando al gobierno nacional, y por otro lado también en la discusión por el impuesto a las grandes fortunas, si se aportaría o no a que se pueda acceder a lotes con servicio y a la planificación y el relevamiento de las organizaciones sociales. Sí, yo creo que hay políticas. El gobierno nacional tiene políticas activas. En la provincia también, pero estamos en épocas de pandemia, ¿no? En época de pandemia donde se retrasa todo, los recursos fueron a otro, digamos, fueron destinados a otro tipo que caso dice, digamos, existe mucha, digamos, a la cuestión de salud, ¿no? Nadie no esperábamos nosotros que nos íbamos a encontrar con esta pandemia, pero yo creo que hay tanto, y del gobierno nacional, vos recién nos citaba, por ejemplo, el proyecto ¿no?
a las grandes fortunas, ¿no? A las grandes riquezas. Este proyecto hay un 15% creo que es destinado al RENAVAC, ¿no? Que son los barrios que están en el registro de barrios populares, que esos barrios fueron registrados por las organizaciones sociales. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y también la ley esa que pelearon organizaciones sociales, que prohibieron también que se desalojen esos barrios por un término de 4 años y que el Estado Nacional tenga políticas activas para expropiar o regularizar esos barrios. Eso hay que destacarlo, eso es muy importante, digamos. El RENAVAC no es que cayó del cielo, no, fue una propuesta que hicieron al gobierno anterior, las organizaciones sociales, y fue votado por unanimidad en las cámaras legislativas, ¿no? Así que eso tenemos que destacar, ¿no? ¿Quién lo hizo? Salieron los miembros de las organizaciones sociales a registrar barrio por barrio. Hoy tenemos un registro y el Estado Nacional hoy se está discutiendo que en el impuesto a la riqueza un porcentaje va a ir a esos barrios. Así que bienvenido porque son políticas activas.